¿Qué tal, amigos? Esto es Algo que Decir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Checo Pacheco, gracias por estar en los controles. A la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, como siempre, el agradecimiento por el hospedaje. Dani Magallanes, jefa de información de LJ.mx. ¿Qué tal, Gilberto Aldán, director editorial de LJ.mx? Muchísimas gracias por estar en esa sesión de nueva cuenta con nosotros, Gilberto. Hemos estado intermitentes, pero se nos ha juntado muchísimo el trabajo por el tiempo electoral, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de comentar con ustedes, con que nos siguen a través de este canal, el tema del momento, lo que es las elecciones. La próxima semana estaremos ya en veda electoral y para no incumplir con cualquier reglamento, pero sobre todo en respeto al espacio que nos otorga la UA para poder hablar de estos asuntos, pues quisiéramos hacer un repaso, un recuento y además algo que nos mantiene muy ocupados tanto a Tania como a mí, creo es qué podemos hacer y que está en nuestras manos para que para que ustedes salgan y voten, ¿sí? En otros espacios, en nuestras columnas, Tania, en el trabajo que hacemos diario, pero sobre todo en nuestra conversación diaria, me parece que ahí está un intento por los poderes fácticos, por llamarlo así, por generar escenarios que a mi parecer no son convenientes para los electores, ¿no? Ahí está como esto que una narrativa que pinta la elección, que son elecciones concurrentes, es decir, ya lo sabe usted, pero si votamos por el Congreso de la Unión, por diputados federales, en algunos estados votan por gubernaturas, en 15, en Aguascalientes votamos además por el Congreso local y por las presidencias municipales. Entonces nosotros recibiremos en Aguascalientes 3 boletas y esto se ha querido convertir en una verificación de si estás en contra o a favor del presidente, de la Cuarta Transformación. También y permíteme que me alargue un poco para darte la palabra y expongas si coincides en esto, hay una especie de escenario donde antes que ver esta como la madre de todas las elecciones por el tamaño de la elección y por la importancia de lo que vamos a elegir, sea considerarla como una elección intermedia más en la que básicamente hay mucho abstencionismo y ya hay algunos actores políticos, y me llamó mucho la atención, incluso consejeros electorales, que están muy canteados hacia decir que el enemigo a vencer es la abstención, ¿no? Además participan partidos nuevos, nos han querido vender en el caso de Aguascalientes Capital, como si esta elección se tratara únicamente de elegir presidente municipal y no Congreso, y como si el único problema que tuviéramos que solucionar fuera el del agua porque la concesionaria se va el 21 de octubre de 2023. Entonces me parece que estas son como un montón de versiones de la elección simplificada que lo que hacen es no abonar a que tengamos algún motivo o a motivarnos para salir a votar. Definitivamente no creo así como estos actores que mencionas y que los hemos escuchado en otras plataformas en diferentes ámbitos, ¿no? Desde lo local hasta lo nacional. Creo que esta elección en específico es importantísima, no solamente por el amplio número de participantes en ella, también en los diversos lugares, ya ni siquiera importando que haya en otros lugares las elecciones a gobernador, se nos olvida que en otra vez se decide, nosotros decidimos pues quién va a ocupar un espacio en el Congreso de la Unión, en el Congreso, en la Cámara Baja, perdón. Entonces, pensando, por ejemplo, en ese aspecto solamente, bueno, nos encontramos ahora en un momento en donde después de 2 años, de más de 2 años que ya asumió la presidencia López Obrador, bueno, sí tenemos que pensar en no solamente cómo hacer un contrapeso, sino que estamos en la entrada, lo retomo porque lo había mencionado yo en la semana, de pensar esta
presidencialismo que ya se nos había olvidado que existía con el PRI anterior, donde invariablemente el mecanismo era invadir el poder judicial, el poder legislativo, y que pareciera López Obrador que está haciendo todo lo posible por regresar a eso, ¿no? Entonces, esta elección como tal, al menos en el caso de las diputaciones federales, es importantísima para crear esos contrapesos, también para proteger el Congreso de la Unión a que haya una diversidad, pues al menos ahí, y que en el caso de los congresos locales también estamos hablando de nuevamente ver qué retrocesos vamos a tener en cada uno de los estados, en Aguascalientes en especial, por nuestros derechos humanos. O sea, no hemos podido avanzar. Este congreso que llamamos de la paridad resultó ser de los peores que hemos tenido en las últimas fechas, y que ahora entonces esperamos que este voto sea tan pensado, tan bien argumentado por las diferentes personas que van a estar ahí ejerciendo su derecho ciudadano, como para poder entonces ahora sí pensar en progresivo, en cómo vamos a ir avanzando por el derecho, por pues atender nuestros derechos, pero también para no sé cómo decirlo, ¿no? Para que al final por fin podamos tener leyes que nos abonen, que no se queden otra vez en los aspectos como ahora, que están constantemente siendo vanos, vacíos, con un discurso tan ramplón, o sea, ni siquiera un discurso argumentado, y que han pasado en la curul prácticamente nada más para sentarse y ahí quedar. Entonces, en el caso de los alcaldes, que también acá los vamos a votar en Aguascalientes, bueno, por desgracia, hasta el momento yo no encuentro ningún actor que me satisfaga en cuanto aunque sea por propuestas, ¿no? Ya las promesas que nos pueden hacer. Sin embargo, sí creo que también hay que pensar, porque todavía es un alcalde al que le quedan 3 años, 2 años y medio en un gobierno estatal que ahora, bueno, está liderado por Martín Orozco, por un gobierno panista. Entonces, también a lo mejor sería otro aspecto que tenemos que abundar. Entonces, no creo que de verdad sea una elección intermedia, insulsa. Me parece que es sumamente importante por el momento histórico en el que estamos, y que el llamado sigue siendo ese, ¿no? O sea, salir a votar, lo comentábamos entre nosotros en la mesa de redacción también, por quien sea, porque nosotros pensemos en nuestro voto informado, y que no nos quedemos nada más con que ninguno de esos candidatos vale la pena, o ni siquiera hurgar o rascar o ver qué podemos rescatar de ellos, porque otra vez, como lo mencionabas al principio de esta charla, no es votar por el partido del presidente, no es votar en contra del presidente, no es votar en contra del gobierno que esté en turno, es un voto razonado, un voto informado, para al final empatar con ese personaje, ese candidato, ese partido incluso, y que me represente al final, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Tradúcelo de una manera sencilla porque, aunque estoy contigo, me parece que tienes mucho más claro cómo hacerlo desde un lado empático, porque en lo que yo pienso es, bueno, digo, elecciones concurrentes, federales, y puedo sonar hasta grandilocuente, y no, pues es que amigo, date cuenta, hay que votar por esto, ¿no? La conformación, y tú me parece que bajaste muy bien el balón, aunque no te siga, aunque pueda no estar de acuerdo contigo en el caso de las diputaciones federales. Por lo que estamos luchando es por la defensa de los derechos humanos, al igual que en el Congreso estatal y en la presidencia municipal. ¿Cómo logramos responsabilizar al ciudadano de que vaya y cruce esas tres boletas? ¿Cómo le demandamos sin ser chocantes o sin ser sangrones? Decirle, vaya, porque vale la pena ir a votar. Yo creo que lo primero es que tendremos que aterrizar con las personas en los círculos cercanos, en nuestras casas, con nuestros amigos, con nuestros vecinos también, precisamente todos esos aspectos que nos harían pensar qué es lo que nos va a hacer mejor como comunidad. O sea, si yo lo pienso en mi fraccionamiento, en mi colonia, tengo necesidades específicas que a lo mejor no se traducen a las de Bosques, a las personas, a los vecinos de Bosques, ¿no? Entonces, hablarlo y ver que si ahora tal diputado es el que está ocupando ese espacio y no ha funcionado, y vemos que nuestra colonia sigue estando de la misma manera, a lo mejor ese podría ser el mecanismo para decir, bueno, pero si ahora estamos votando podremos ejercer también, o sea, no solamente el derecho a ser
a votar, sino a empezar a apretar y a exigir, bueno, todo lo que han prometido, ¿no? Entonces yo creo que si no empezamos a hablar desde un círculo muy cercano con nuestras personas cercanas, valga la redundancia, sí va a ser muy difícil, porque nada más establecer un mensaje, incluso como el que estamos dando ahora, habrá quien nos esté escuchando que esté de acuerdo con nosotros y muchas otras personas van a decir no, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos incluso recibido en lo privado o en otros aspectos y también en lo público señalamientos de estar canteados para un partido en específico? Entonces, sí creo que es importante hablarlo desde la cercanía, desde la confianza y bueno, también obviamente explorar otros aspectos. No me podré poner a platicar con una persona que sea chofer en un taxi, con el que atiende la carnicería. Entonces podremos dejar algún punto de acuerdo y vemos a lo mejor que tenemos más coincidencias que diferencias, pero yo creo que para aterrizarlo te sientas con tu gente y ahí es como lo puedes hacer incidencia incluso. Aquí se queda luego en que hoy estás a favor del PRI, mañana estás a favor de Morena, pasado mañana van a decir que somos del PAN, nos ha pasado infinidad de veces, ¿no? Entonces creo que el llamado al voto y al entendimiento de lo que implica el voto y en esta fuerza que va a ser avasalladora en esta elección, este 6 de junio, bueno, es en el entendido de que, para qué vamos a votar, cómo es que vamos a votar, el beneficio que vamos a obtener de eso, ¿no? El problema que yo tengo para bajar, aterrizar ese balón e invitar, o sea, de veras como una invitación, incentivar a los míos, a quienes me rodea, de que vaya a votar. O sea, yo lo puedo pensar como que es la obligación que tienes para ejercer tu ciudadanía y que eso es un derecho, pero al mismo tiempo, mientras lo estoy pensando, la neta no te creas tanto, porque nada más es votar. Entonces, el ejercicio de tu ciudadanía pareciera No, que es muy poco, pero es que también sí es muy poco. no, yo Eh, creo que no. no muy poco, pero, o Ujú. sea, suficiente, pero no lo es todo. Entonces, para empezar a darle el verdadero valor que tiene, no de mucho ni de poco acerca del voto, es de tú cuando vayas a votar por tu diputado, que va a estar en tu distrito, tú cuando vayas a votar por quien quieras que sea tu alcalde, tú por quien quieras que vaya a representar Aguascalientes en el Congreso, en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, qué es lo que le estás dando y qué le puedes pedir a cambio. Claro. Porque en la medida en que reconozcas el valor y acotes ese valor de tu voto, también no vas a poder exigirlo ni hacerlo enorme y creyendo que es un acto mágico con el de votar, que eso significaría es de que no vieras, si voto por el azul, el verde, el blanco, el rosa o el amarillo, o el naranja, ya voy a lograr esto. No es mágico, ¿no? No, Por eso claro que quizá no. por eso al principio decía que en el caso de pensar lo de elegir tu presidente municipal, es de qué responsabilidad estás dando y con el voto no basta, porque también es como mostrarle a la gente, al mismo tiempo que le empujas y le dices, por favor ve y vota, otra vez tampoco te vayas de hocico. O sea, Claro. porque el que vayas a votar no te entrega más que estas ciertas facultades y la forma de rendición de cuentas, la accountability, esto de que es hacer política y Claro. asumirse en un entorno político, no acaba, no culmina, no es en el voto, trae más. Sí, pues precisamente es eso, ¿no? O sea, a mí me gustaría que pensar en ciudadanía es pensar en tratar de incidir, que no solamente sea, lo he comentado en otros espacios, que no sea solamente cuando ya nos pasaron las cosas, bueno, hoy me manifiesto porque le cambiaron el nombre a Veolia, ¿no? Entonces me quedo con eso nada más y hoy hago una manifestación y se quedó con eso, pero no hubo ningún acercamiento con regidores, con diputados, con gobiernos, con nada. Entonces, no es que sea nada más el voto por sí mismo, ¿no? O sea, creo que sí debe de como hacer ciudadanía, es articular otros mecanismos para poder incidir en esas personas, presionar, hacer visible lo que no está funcionando y activarte y hacer comunidad al final. Entonces sí creo que es como mucho más amplio a solamente ir y depositar mi voto en la urna. No sé, no sé si al final eso es lo que me estás
cuestionando lo que me preguntas. La duda que tengo, que al momento lo dijiste muy bien, como las diferentes formas en que podemos pensar en hacer ciudadanía, en fomentar la participación ciudadana. Y entonces se nos ocurre que tenemos que darle un valor gigantesco al voto, pero al mismo tiempo yo no me siento cómodo engañando al ¿Pero por qué otro engañando? porque el voto no es, el voto es una simple elección. No sé, mira, Sí, y por ejemplo, yo lo pienso ahora que precisamente es donde creo que se trata de hacer ciudadanía, si bien no soy tal vez la mejor ciudadana de este estado porque me falta ir no sé, hasta a cabildear si quieres, ¿no? Eh, en esto al menos de mantenerte informado, que es lo que a mí me gustaría que en ese sentido las personas que vayan a votar estuvieran informadas, yo sí puedo decir, no, sí, mi voto es súper valioso, va a ser muchísima incidencia y mi voto vale, mi voto por sí mismo, porque yo sé que yo no le voy a dar el voto a todos esos candidatos, incluso a los que van de reelección, sobre todo ellos, están hablando muy fuertemente con un discurso lleno de odio y en contra de los derechos humanos. Entonces sé que contra ellos no voy a votar a favor de ellos, pues bueno, sí, entonces ahí es donde mi voto va a ser muy valioso porque no se lo voy a dejar, no voy a abonar incluso hasta con la abstención para que otras personas voten por ellos y sean mayoría y sean al final los que lleguen. Entonces creo que sí es muy valioso pensarlo en otros términos, a menos pues no solamente decir a depositar, por eso te decía el papelito, no la sí, o sea, boleta. es que de hecho coincido contigo, sí, pero justo como lo dices ahora, entonces se convierte en una gesta heroica ir a votar y le decimos a quien nos escuche la importancia de hacer ciudadanía. Pero, por ejemplo, y tú encontraste una motivación para ir a votar por tu candidato en tu distrito local, ¿no? Y acabas de mencionar que no cabildeas con los regidores, pero sí a la hora de votar por tu presidente municipal, te guste ella o no te guste él, si le das la vuelta a la boleta vas a ver quiénes lo acompañan Claro, para que vaya, y van a estar en el cabildo con él y van a ser regidores. claro, Pero votaste, elegiste, yo por eso digo, vota por quien creas que mejor te representa, pero ahí no se acaba. ¿Mm? claro, O sea, lo primero es que tienes que ir a votar, claro, claro, pero una vez que votaste y no ganaste, porque creo que en tu caso representas una minoría, claro, si consideramos que Aguascalientes es un estado conservador o eh, que el voto es blanco, que el voto es tradicional, que no lo creo claro. así, pero si fuera a ganar Morena, mi voto sería minoritario. Entonces, sí, porque no basta. O sea, es urgente, es indispensable, pero no se queda ahí. No sé, o sea, creo que me deja como una desazón, como lo dices, porque creo que precisamente para ejercer el voto y después del voto implica tiempo, ¿no? Es antes de la elección, sabes por dónde va, qué mecanismos se está estructurando para que al final votes por alguien o por un partido y después todavía hay más, ¿no? Para cuestionar precisamente a los que llegaron. Entonces no se queda nada más con el domingo 6 de junio que vayas tú y lo deposites. Pero no sé si de verdad estoy entendiéndolo de esta manera como si fuera nada más el puro papelito, la pura boleta, No, 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 depositarla, no, o sea, no, quizá sino yo, que en ese ejercicio anterior, es lo mismo que luego le cuestionamos o que yo le cuestiono más fuertemente a los partidos políticos, es de, neta, no hacen militancia, escogen entre candidatos y personas que los van a arropar en ese momento hasta no que forman llega la cuadros. elección. Ajá, Ujú. porque entonces durante todos los años que no hubo elecciones no fueron capaces de convencer a un grupo de personas importantes para que se acercaran y dijeran, no manches, mi partido, el PUM, es fabuloso y yo estoy preparado porque en 2 años que llegue la elección yo voy a estar respaldando a mi partido, el PUM, que va a ser espectacular. Entonces no sucede. Sí, es que justo a eso me refiero. Entonces, el sistema democrático como lo tenemos es un sistema de partidos. Y entonces, sí, por eso dije, es indispensable, no hagan muy burradas, es indispensable salir a votar como ciudadano tienes la obligación y es tu derecho participar. Entonces, vota. Y luego le decimos, vota razonado, ¿sí? Vota
Para mí, un voto razonado es vota por quien creas que te represente, pero no se acaba a las 6 de la tarde o a las 8, Sí, claro. a las 11 que den los resultados preliminares. No. Y entonces tú dices, sí, es que los partidos, sí, pero los partidos no tienen que ir a formar cuadros, no Eh, tienen que, Desde mucho antes, para si ¿no? que formar cuadros es para conformar militantes, ¿no? Y Ujú. entonces, esta elección quizá lo que nos deje como aprendizaje es, y justo voy a mencionar un ejemplo, no, sin ejemplos, hay partidos locales y nuevos que tienen que ir solos, y algunos de ellos eligieron a candidatos que de acuerdo a sus características pueden ser atractivos. No te importa que un partido local como el PLUM, qué significa, a Claro, favor de qué está luchando, claro, porque tiene a un exfuncionario, porque tiene a alguien que ya probó la alcaldía, claro, o a un buen actor, o a una muchacha guapa. O sea, lo lamento en esos términos, claro, ¿no? no, 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 pero sí, a un actor, Ajá, sí, a un a actor Paquita la del guapo. barrio, para no Claro, hacerlo con claro, claro, Aguascalientes. claro. Entonces, cuando vas y votas, o sea, esa es la encrucijada a la que creo que enfrentamos quienes queremos promover el voto, porque es, ¿qué pasa cuando, bueno, que estamos en Veracruz, cuando alguien te dice, ay, yo no voy a ir a votar por Paquita la del barrio, o como antes te dijeron, yo no voy a ir a votar por Carmen Salinas, Claro. ¿no? O a esta mujer que tiene un OnlyFans, o Alfredo Adame. Bueno, finalmente debe haber un sector de la población que se sienta representado por ellos. ¿Y los partidos? Y entonces pareciera que los partidos son moles, que lo son, Claro, ideológicas, inamovibles. claro. Entonces, si tú estás a favor de la lucha por los derechos humanos, tienes muy pocas opciones Sí, por qué no, no, partido votar. por supuesto. Y me queda Ujú. tan claro que precisamente ahorita lo que yo trato de combatir y mi llamado es precisamente porque ya hay a tantos actores, tantos candidatos políticos que la verdad, o sea, su discurso es tan agresivo que yo sé que de entrada ellos no me representan, ellos no están para mí ni siquiera en el contexto de establecer un bien común por la sociedad. No estoy hablando de un grupo en específico, o sea, estoy hablando del bien común, pues, ¿no? De todo el bienestar, por así decirlo, de la sociedad. Entonces, sí, sí creo que se vuelve más intrincado y que precisamente por eso no podemos ni siquiera pensar ahora, no sé tú qué piensas al respecto, en esto que ahora se está poniendo, pues si no de moda, al menos es lo del momento pensar en el voto útil. Yo no creo que pues, sirva el voto útil porque no es votar por un partido, o sea, es otra vez votar por quién te va a representar e informado vas a entender cuáles son los mecanismos que al final te obligan a decir, esta persona sí representa lo que yo quiero para mi ciudad, para mi distrito, para mi colonia. Entonces, eso es muy diferente a decir, es que el voto útil, eso hace que votes ahora por Morena o por Movimiento Ciudadano, que era lo que decían, ¿no? Para que esté en contra de Morena. No, porque no estés en contra de. O sea, realmente no creo que sea ese el sentido que debe de tener un voto más que pensarlo en cuál va a ser esta representación. A mí me pone en duda porque justo en esta semana estamos despidiendo el frente de Conte. En el Senado, la oposición, o sea, los partidos que no son aliados de Morena, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, ahí sí, le llaman un frente de Claro. contención. Ujú. Pero en el momento electoral, esta semana, el PRI, el PAN y el PRD presentaron su propuesta legislativa para dejar muy claro, como si Claro. fuera necesario la verdad, o sea que aunque son el aceite y el agua, y que es anormal la mixtura esta, como en Claro. Aguascalientes lo es que vayan en un distrito, sí vayan tres partidos opositores, pero en el resto no, en el Distrito Federal. Y entonces lo que queremos es oponernos al proyecto de la Cuarta Transformación. Y entonces, ¿cómo traduces eso a que es un voto útil? Bueno, es un voto útil si tú crees que en la Cámara Baja van a formar un grupo de contención como lo es el Senado, ¿no? Sí, pero te fijas que es Pero una estrategia no, no, política. sí, pero finalmente le estoy dando mi voto, o sea, mi voto individual, que va a ser para uno de esos tres partidos,
va a ser para a lo mejor el partido que no está respetando mi idea de lo que es los derechos humanos, Claro. mi idea de las causas o movimientos que valen la pena. Entonces, el voto útil, sí te entiendo, pero el voto útil tenía que ser pensado en razón de la utilidad que a ti como ciudadano te va a dar. Y eso lo piensas desde distintos niveles, Claro. cuántas oportunidades o campos de acción tiene un nivel de gobierno. Claro. No vas a, tu voto útil será, en el caso de Aguascalientes, empieza por pensar si quieres que siga gobernando el partido que actualmente tiene la mayoría, Claro. si quieres tener un gobierno de oposición en la capital. Pero de oposición, pero pues por completo Ajá. en el gobierno federal, ¿no? Ujú. O sea, tienes también que observar esos no sé, pues lineamientos, ese contexto en específico. Eso es como que la está ahora. desesperación. Siento que necesitamos, que hay mucha tarea por hacer y que no puede quedarse en un video que vimos que tiene Claro. el hashtag que es lleva 5 a votar, Sí, Ujú. sí. Porque sí puede ser muy impulsivo decir una grosería y empujar a la gente, ¿no? Pero Como en el video se en el ve, video, ¿no? En el ujú, video inicia con una grosería, así como una lo mentada, mencionaste, ¿sí? ujú, Y esta forma de por qué sí votarías ujú. por quién, ¿no? ¿Y Pero por qué sí creo tienes que queda obligación muy de votar? raro. Pero hay que entonces como que concentrar cuáles son las propiedades y a qué te da derecho el voto para, Claro. para que notes de veras que hay que ser dignos de esa acción, o sea, Claro. pero que no basta. O sea, que como dejar muy claro que, no sé, es como quizá a un niño enseñarle a un plato, a cómo se constituye un plato balanceado, ujú, Claro. pero eso no basta. También tienes que hacer ejercicio. Pero eso no basta. También tienes que hacer esto otro. No, o sea, pero el plato balanceado no es el centro de mi nutrición. Sí, pero tienes que aprender a respirar. Sí, pero tienes que comer a tus horas. Sí, Sí. pero entonces... Sí, es más amplio que solamente comer o engullir. Y entonces Pues, ¿no? estamos tan, en mi caso, estoy tan obsesionado por hacer que la gente salga a votar, por darle la importancia, que a veces es de, híjole, me parece que estoy inflando demasiado las expectativas de lo que significa ir a votar. Claro. Y que con toda justicia, cualquier persona, mi mamá, mis hermanos, la gente de la que llevo a votar o a la gente de la que estoy hablando en este momento, sí, tú que me estás oyendo, me va a decir, mañana, el lunes me va a decir, ¿qué óvole? O sea, tú me dijiste que mi voto era decisivo, que mi voto era, y sigue amaneciendo lunes después del domingo. Claro. ¿Qué pasó? Sí, no, no, por supuesto, totalmente. Yo sí creo que el llamado es ese, hay que salir a votar, hay que salir a votar informado. Todavía nos quedan pues 10 días, Ujú. 10 días para ir a votar, entonces, para informarnos, pues, para decidir nuestro voto, pero que eso sea afinar el músculo, ¿no? Si no, otra vez 30 personas son las que van a ir a decidir el destino del Congreso local, de nuestro alcalde, o sea, otra vez un grupo muy chiquito va a ir a votar y decidir. Pues muchas gracias, Cedric. Muchísimas gracias, feliz viernes, que se diviertan. Checo, ponnos algo bonito para que no entre el spot y entonces te dejamos aquí. Muchísimas gracias por escucharnos a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, también a LJ, que finalmente ahí es donde trabajamos. Tania, como siempre, ha sido un placer platicar contigo. Igualmente, Y la siguiente, a ver qué hacemos, que les vamos a hablar de cantamos o algo. música o algo para presentar la veda electoral, entonces pues En nuestras respectivas páginas en Facebook nos pueden dar comentarios, en @negramagallanes o en @aldan. Díganos, queremos que se encueren o algo así, algo que podamos hacer que sea de su agrado para que nos sigan. Muy buenas noches, hasta luego.